La estación diplomática lunar brillaba como una corona de plata contra la cruda negrura del espacio, sus anillos giratorios proyectando sombras siempre cambiantes sobre la superficie llena de cráteres de la luna. Dentro del gran salón de actos de la estación, Ethan Grayson se paró en el desfile descansando a sus militares con un marcado contraste con la colorida variedad de diplomáticos alienígenas. Rodeándolo, déjame aclarar esto, Capitán Grayson, la cara desgastada del General Mitchell arrugada de preocupación. Te ofreces como voluntario para el ritual de conexión Bora, el mismo ritual que mató a 3 personas anteriores. Candidato, sí. La voz de Citizen se mantuvo firme aunque su corazón golpeó contra sus costillas. Alguien tiene que hacerlo. Cerrando esta brecha, los Boras son un aliado demasiado poderoso para ignorar al general. Los ojos se entrecerraron. ¿Y crees que estás calificado? Porque con respeto, señor, mi récord habla por sí mismo. 12 escenarios exitosos de primer contacto, incluido el Crisis Centurión. Entiendo la psicología alienígena mejor que la mayoría. Y Ethan en pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Soy prescindible, no familia, no accesorios prescindibles. No es lo que necesitamos, capitán. Necesitamos éxito. El gesto general hacia la pantalla holográfica que muestra a un guerrero Bora que posee el doble de tu tamaño, habilidades telepáticas que apenas entendemos y no hemos mostrado ningún interés real en un contacto significativo con humanos. Isen se acercó al holograma, estudiando la figura imponente. Es exactamente por eso que debemos esforzarnos más, señor. La galaxia está cambiando, necesitamos aliados, no vecinos distantes. Antes que el general podría responder, estalló una conmoción cerca de la bahía de atraque principal de la estación. Las enormes puertas se abrieron revelando un vista que hizo que todos los seres en el pasillo congelaran. A Ariel, el representante de Bora, agáchese para despejar la puerta de 3 metros de altura. Su piel azul captó la luz artificial creando un brillo casi etéreo. Con 8 pies de altura, hizo que los diplomáticos reunidos parecieran niños. Su armadura ceremonial adornada con símbolos de su elenco de guerreros amplificó su ya imponente presencia. Isen sintió su bocago Draechtis. No había hecho el velora justicia, capitán, susurró el general. Última oportunidad para reconsiderar. No, señor, estoy en la mirada de Ariel. Barrió la habitación con su sólido. Los ojos morados finalmente se posaron en Isen. Su expresión cambió minuciosamente. Y fue que decepción. Las presentaciones formales comenzaron con varios representantes de especies dando un paso adelante. Cuando llegó el turno de Isen, se acercó sin dudarlo, manteniendo contacto visual a pesar de tener que darle la bienvenida al cuello. A la estación diplomática lunar, dijo en Valerín cuidadosamente practicado, soy el capitán Ethan Grayson, su candidato de conexión. La cabeza de Ariela inclinó ligeramente, su voz llevando una cualidad musical que los dispositivos de traducción no pudieron del todo captura. Eres más pequeño de lo esperado. Pasó una oleada de risas nerviosas. La multitud Isen no se inmutó. Las cosas buenas vienen en paquetes pequeños, como decimos humor terrenal. Ella notó su tono neutral, un curioso mecanismo de defensa no defensa. Isen contrarrestó permitiendo una leve sonrisa. Comunicación. A veces la mejor manera de salvar las diferencias es reírse de ellas. Sus ojos se entrecerraron pero algo parpadeó en sus profundidades púrpuras. Tú habla bien nuestro idioma para un humano. He tenido 3 meses para prepararme, aunque estoy seguro mi acento es terrible. Es adecuado. Era esa diversión en su voz que veremos si sus otros preparativos son igualmente así. La recepción diplomática continuó, pero Isen notó que Ariela lo miraba durante toda la noche. Su mirada no era hostil, sino analítica, como una científica estudiando un espécimen inusual. Más tarde, durante la cena formal que Isen encontró, él mismo se sentó frente a ella en una posición que los colocaba al mismo nivel de los ojos mientras ella se sentaba, y ella mesa había sido especialmente diseñada para adaptarse a las anatomías de varias especies y las necesidades dietéticas. Dime, la capitana Ariela dijo que manipulaba delicadamente utensilios para comer que parecían diminutos en sus manos. ¿Por qué te ofreciste voluntario para esta misión? Respuesta honesta o diplomática. Su expresión se agudizó con interés. Reconoces que una diferencia siempre es que no existe, pero te daré honestidad. Me ofrecí como voluntario porque todos los demás tenían demasiado miedo de intentarlo y tú no tienes miedo. Aterrorizado, Isen admitió haber tomado un sorbo de su vino. Pero el miedo solo es útil si dejas que agudice tu concentración, no que lo emboten. Ariela deja sus utensilios dándole toda su atención. Eres inesperado, capitán Grayson, llámeme Isen. Si vamos a intentar la conexión, probablemente deberíamos tener un nombre de pila. La conexión no está asegurada. Ella le recordó que primero debes demostrar que eres digno. ¿Qué tal si comenzamos contigo llamándome Isen y nos abriremos camino hasta que un sonido digno emerja de su garganta? Algo entre una risa y un gruñido. O eres muy valiente o muy tonto. Isen. El sistema de alarma de la estación eligió ese momento para destrozar la atmósfera diplomática.
Las luces rojas parpadearon mientras la alerta de seguridad sonaba en múltiples violación de seguridad de idiomas en el sector 7. El anuncio atravesó el caos. Desconocidos hostiles han violado Elu y todo el personal diplomático procede a asegurar las áreas inmediatamente. Isen se estaba moviendo antes del anuncio. Terminó su entrenamiento militar pateando en el sector 7 que está cerca del núcleo de energía de la estación. Ya sabes esto, el diseño de la estación. Ariela ya estaba de pie. Su enorme cuerpo tenso para la acción no memorizó parte de esos preparativos que mencionaste. Sacó su arma de mano ya calculando rutinas y tácticas. Quiero ayudarme a salvar algunas mil vidas. Sus ojos morados brillaban guiando el camino. Pequeño guerrero se movieron a través de los pasillos de la estación, una pareja improbable, el guerrero Velora de 9 pies y el soldado humano Emergenki. Los mamparos estaban sellando toda la estación, pero Isen conocía los pasajes de mantenimiento que los llevarían al sector 7. Por aquí, indicó un túnel de servicio que estará apretado para ti, pero es más rápido que los corredores principales. Ariela miró el túnel dudosamente. ¿Esperas que me arrastre? Espero que me ayudes a detenerme. Terroristas de explotar potencialmente esta estación. Tú eliges cómo lo haces. Para su sorpresa, ella se rió de verdad. Esta vez muy bien, Isen. Muéstrame tu manera. En que se encontraron con los primeros terroristas a la salida del túnel. 3 figuras con trajes ambientales que llevaban cortadores de plasma. Isen le indicó a Ariela que mantuviera su posición mientras evaluaba la situación. Cuento 3. Susurró. Están tratando de romper el núcleo de poder externo que necesitamos antes de que pueda terminar con Ariela. Estalló desde el túnel su forma masiva cargando a los terroristas con una velocidad impactante. Isen maldijo y proporcionó cobertura fuego forzando a uno de los atacantes a alejarse de su equipo. La pelea fue breve pero intensa. La fuerza bruta de Ariela envió un atacante que volaba contra una pared con la fuerza suficiente para romper sus trajes. Se enfrentó a los disparos precisos de Isen desactivados armas de otro, mientras que su entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo resultó sorprendentemente efectivo contra el tercero. Detrás de ti. La advertencia de Ariela llegó con un pulso telepático tan fuerte que hizo sonar las orejas de Isen. Se cayó y rodó instintivamente mientras ella arrojaba un pedazo de escombro sobre su cabeza, atrapando a un cuarto atacante que no habían visto. Cuando el polvo se asentó, los 4 terroristas fueron sometidos y la seguridad de la estación estaba en camino. Isen y Ariela se pararon entre los cuerpos inconscientes respirando pesadamente. Tus habilidades de combate son aceptable. Marel dijo algo como respeto arrastrándose en su voz grandes elogios. Isen sonrió limpiando la sangre de un labio partido. No eres tan malo tú mismo. Aunque es posible que tengamos que trabajar en todo el enfoque sutil, la sutileza es sobrevalorada. Ella se acercó elevándose sobre él. Sabías que elegiría la acción directa, pero planeaste tu estrategia a su alrededor. ¿Por qué? Porque de eso se trata la conexión, no funciona, con nuestras diferencias, no en contra de ellas. Ariela lo estudió por un largo momento, luego se agachó y tocó su labio lesionado con un dedo enorme. Sorprendentemente gentil, tal vez. Ella dijo suavemente. No eres del todo inadecuado. Después de todo, Ethan Grayson. El momento fue interrumpido por la llegada de los equipos de seguridad. Pero algo había cambiado entre ellos cuando dieron sus informes y ella estación volvió lentamente a las operaciones normales. Isen atrapó a Ariela mirándolo con nuevo interés. Más tarde, cuando ella recepción diplomática se reanudó con mayor seguridad, Ariela se acercó a él nuevamente. He decidido que ella anunció para continuar con las pruebas de preparación de la conexión. Isen levantó una ceja. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Coraje demostrado, inteligencia y adaptación. Estas son cualidades deseables. Sus ojos morados sostenían los suyos. Aunque sigues siendo frustrantemente pequeño, prefiero piense en ello como un tamaño eficiente que contrarrestó. Ganándose otra de esas risas gruñendo. Comenzamos mañana. Ella declaró. Que no llegues tarde, guerrero de tamaño eficiente. Como ella se alejó, Isen no pudo evitar sonreír. Fue un comienzo y en diplomacia a veces eso era todo lo que necesitabas. El general apareció a su lado. Bueno, el capitán, parece que has hecho una impresión. Sí, Isen estuvo de acuerdo al ver la forma en retirada de Ariela. Aunque tengo un sintiendo que los verdaderos desafíos apenas comienzan, solo recuerda tu misión, capitán. El destino de la relación bora-humana podría depender de ello. Isen asintió, pero sus pensamientos ya estaban puestos en las pruebas de mañana y en el fascinante guerrero que él. Algo le dijo que esta misión no se parecería a nada en su amplia experiencia y no podía esperar para comenzar a amanecer en la estación diplomática lunar. Trajo el resplandor artificial de la luz solar simulada atravesando las ventanas reforzadas de la instalación de entrenamiento. Isen llegó temprano y encontró a Ariela ya allí, forma masiva moviéndose a través de una serie de posturas de combate fluidas que parecían desafiar su tamaño. Es temprano, notó sin rompiendo su rutina. No podía dormir. Isen admitió que se quitó la chaqueta y pensó que también podría comenzar. Ariela completó su secuencia antes de girarse para mirarlo.
El ritual de conexión requiere más que física. Preparación. Pequeño guerrero. Sincronización mental. Resonancia emocional. Hizo una pausa buscando el valor correcto en el término alineación espiritual. Has estudiado bien nuestros textos. Ella se acercó a su movimiento, deliberadamente lento, pero leer no es comprender sin previo aviso. Su mente rozó la suya, una sensación como electricidad estática a través de su conciencia. Isen se tambaleó sin estar preparado para la intensidad de tu mente. Las barreras son fuertes, observó, pero rígidas, deben ser flexibles como el agua. Eso sería más fácil si me advirtieras antes de hacer eso. Isen jadeó estabilizándose. Una leve sonrisa curvó sus labios. Los enemigos no advierten antes de atacar, ni yo comenzaré así su entrenamiento. La rutina de cada mañana comenzaba con el acondicionamiento físico, una combinación brutal de ejercicios militares humanos. En las disciplinas guerreras de Valerín, a pesar de su diferencia de tamaño, Isen mantuvo su agilidad, complementando su cruda fuerza. Tus movimientos son eficientes, Ariela comentó una mañana viendo completar una maniobra compleja como un golpe mortal disfrazado de caricia. Era que un cumplido o un crítica, una observación. Sus ojos morados se posaron en él. Te escondes mucho debajo tu superficie. Ethan Grace. En las sesiones de la tarde se centraron en ejercicios mentales, lo que resultó mucho más desafiante. El entrenamiento militar de Isen le había enseñado a fortalecer su mente, ahora tenía que aprender para abrirlo. Ariela instruyó a sus enormes manos flotando cerca de sus sienes. Tus pensamientos son como puños cerrados, ábrelos. Es más fácil decirlo que hacerlo. Ethan, murmuré tratando de ignorar cómo su proximidad lo afectó en mi línea de trabajo. Las barreras mentales te mantienen vivo y en este trabajo te matarán. Su voz suavizada. La confianza debe comenzar en algún lugar. Lentamente, día a día, progresaron. Isen aprendió a reconocer el firma única de la presencia mental de Ariel como un trueno distante en una noche de verano. Ella, a su vez, comenzó a entender los conceptos humanos del espacio personal, aunque a ella le parecieron divertidos. Species está tan preocupada por los límites invisibles que comentó durante un descanso, pero ustedes entran voluntariamente en los de los demás mentes a través de lo que llamas una pequeña charla. Hablando de lo que Isen sonrió porque lo hizo. La cruz humana, la galaxia. La expresión de Ariela mostraba una exasperación familiar. Otro de tus chistes para llegar al otro lado del universo que no es gracioso. La entrega necesita trabajo, admitió, pero está sonriendo. Yo no soy tú. Son solo un poco. Sus bromas fueron interrumpidas por la llegada del embajador Chen, uno de los cuerpos diplomáticos humanos. Tenía la cara tensa de preocupación. Capitán Grayson, un momento de tu tiempo. Isen intercambió miradas con Ariela antes de seguir a Chen a una esquina del sala de entrenamiento. Hay una creciente oposición a este proyecto. Chen susurró. Tanto Human como Bora. Algunos creen que el ritual de conexión le dará a los Bora demasiada influencia sobre los asuntos humanos o los humanos demasiada influencia sobre los Bora. Ethan concluyó, de ahí la reciente violación de seguridad. Solo cuídatelas espaldas, capitán. Cuando Chen se fue, Isen notó la expresión enfocada de Ariela. Escuchaste todo lo que no escuchaste. Mi audición es. Ella confirmó que soy superior a los humanos, al igual que mi capacidad para sentir el engaño. El embajador dice la verdad, pero no todo. Esa noche, durante sus ejercicios de enfriamiento, Isen sintió un cambio en su conexión mental. En lugar del habitual intercambio controlado, vislumbró a Ariel mientras recuerda su entrenamiento como guerrera, el peso de la de su gente, expectativas y algo más preocupación por él. La conexión se rompió abruptamente. Ariela retrocedió, su expresión cautelosa que era inesperada. Dijo Isen, con cuidado. ¿Viste algo de mí? Ella asintió lentamente con la cabeza. Coraje, tu soledad, tú. Ella dudó. Atracción. La palabra colgó entre ellos como un desafío. Isen conoció su mirada constantemente. ¿Eso te molesta? Debería acercarse más a su forma masiva proyectándolo en la sombra. Eres pequeño, frágil alienígena, pero tú también eres humano. Extendida con los dedos deteniéndose justo antes de tocar su rostro fascinante. El momento fue destrozado por las alarmas. No son el sistema de seguridad de la estación esta vez, sino advertencias de proximidad de la sala de entrenamiento en sí. Varias figuras armadas emergieron de paneles ocultos en las paredes donde Isen y Ariela se mudaron. Perfecta sincronización de su entrenamiento reciente dando sus frutos. Ella proporcionó cobertura mientras él deshabilitaba al atacante más cercano y luego usaba su fuerza para lanzarlo hacia otro. Sus mentes se tocaron brevemente durante la pelea, lo que les permitió coordinar sin palabras. Cuando llegó la seguridad de la estación encontraron a 6 asesinos inconscientes y a Isen y Ariela de pie, espalda con espalda, respirando pesadamente. Bien, Isen jadeaba. Esa es una forma de probar nuestra conexión. La risa de Ariela retumbó en su pecho. Incluso ahora, preferirías que entrara en pánico porque su mano encontró su hombro, envolviéndolo. Número
Te prefiero exactamente como eres. Las secuelas traídas, el aumento de la seguridad y el escrutinio de la investigación revelaron que los asesinos fueron contratados por una coalición de facciones conservadoras de ambas especies. El proyecto Ritual de Conexión ahora estaba bajo amenaza de cancelación. En su sala de entrenamiento privada, Isen y Ariela se enfrentaron a través de la colchoneta. Temen en lo que podríamos convertirnos. Ariela dijo suavemente en lo que podríamos convertirnos. Ella extendió la mano, esta vez permitiendo que sus dedos cepille su mejilla. El sentido del tacto chispea a través de su creciente vínculo mental. Algo nuevo, algo que ninguno de los dos propios ha visto antes. ¿Es que lo que quieres, Isen?, preguntó inclinándose ligeramente hacia su toque. Lo que yo. Ella lo acercó más hasta que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Puede que no se alinee con mis deberes en mi experiencia, y él sonrió. Las mejores cosas rara vez hacen su entrenamiento continuado con nueva intensidad. El peligro físico había provocado algo más profundo en su conexión durante el combate. Simulaciones, sus mentes se fusionaron más libremente, compartiendo no solo pensamientos sino emociones, sensaciones, deseos, tu mente, gustos. Como la luz de las estrellas, Ariela comentó durante una de esas fusiones que no sabía que las mentes tenían gustos. Que Isen logró aún ajustando a la intensidad de su conexión. Mucho de nosotros permanece desconocido el uno para el otro. Su presencia mental acarició su conciencia. Tal vez eso sea parte de la atracción. El avance se produjo durante un desafío particularmente desafiante. Simulación, rodeados de enemigos holográficos, se movían como uno, siendo su fuerza y su agilidad a la perfección equilibrados. Sus mentes se fusionaron completamente por un breve momento, y en ese instante se entendieron completamente. Cambio. La infancia de Ariela en su mundo natal sintió la presión de ser elegida como la representante del pueblo. Experimentó su creciente fascinación por él. Ella a su vez fue testigo de su solitario camino a través del servicio militar, su deseo de cerrar la brecha entre su especie y la profundidad de sus sentimientos por ella. Cuando surgieron de la conexión, ambos fueron sacudidos. Eso fue lo que Isen comenzó. Si Ariela estuvo de acuerdo en que su voz inusualmente suave era que se quedaron en silencio, procesando la intimidad de lo que habían compartido. Finalmente Ariela habló: el ritual será más intenso que esto. Algunos dicen que cambia a quienes se someten a él permanentemente. ¿Me estás advirtiendo? O ella volvió a tocarle la cara con su enorme mano suave contra su piel. Quizás tanto lo que comenzamos aquí no se pueda deshacer bien, dijo Isen con firmeza, porque no quiero para deshacerlo. Allí los ojos se encontraron de púrpura a marrón, ajeno a los humanos, y algo eléctrico pasó entre ellos. El ritual de conexión se avecinaba. Pero en ese momento ambos sabían que ya cruzamos un punto de no retorno. Mañana, Ariela declaró, que comenzamos la final. Preparativos. Isen asintió, sintiendo el peso de su futuro compartido. Mañana entonces debería traer flores. Su risa gruñendo llenó la habitación. Eres imposible, pequeña guerrera, pero aquí estás. Sí, ella estuvo de acuerdo en que su voz era rica en emociones. Aquí estamos. Cuando se separaron por la noche, ambos sabían que cualquier desafío que se avecinaba los enfrentarían juntos. La oposición política, los peligros físicos, las barreras culturales, todo parecía insignificante en comparación con la conexión que habían forjado. El destino de las relaciones humanas Velora podría estar en juego, pero para Isen y Ariela, algo mucho más personal estaba en juego. Que habían encontrado algo que ninguna de las especies había creído posible: un puente a través del vasto abismo entre sus especies, construido no solo de necesidad diplomática, sino de comprensión genuina y amor creciente. Isen no pudo sacudir la sensación de que esta noche había sido diferente. La forma en que la voz de Ariela había suavizado su risa gruñona, rica en emoción, había dejado una huella en sus pensamientos. Sí, estamos aquí, ella había dicho, y el peso de esas palabras se apoderó de él como una manta. Mientras el silencioso zumbido de la estación diplomática lunar lo rodeaba, Ethan se encontró parado en la ventana de su habitación, mirando el pálido resplandor de la tierra en él horizonte. No podía dormir, no con todo colgando tan delicadamente en la balanza. El destino de las relaciones humanas Velora era precario, pero no eran solo las alianzas políticas lo que le preocupaba ahora. Lo que se agitaba profundamente en su pecho era Ariela, mucho más personal. Su presencia llenó su mente incluso cuando ella no estaba allí. Su forma imponente, su agudo ingenio, la forma en que ella, el tacto, envió un golpe a través de su piel suave pero poderoso. Cerró los ojos, exhalar lo que estaban a punto de enfrentar. Lo que tenían que hacer no sería nada a falta de una batalla por la supervivencia. Tanto la amenaza externa como lo que está en juego emocionalmente entre ellos se destacaba. Si algo esta noche le había demostrado, que su vínculo se había convertido en mucho más que un vínculo diplomático. Experimento se había convertido en algo real, algo de lo que ninguno de los dos podía alejarse, no sin irse. Pedazos de sí mismos detrás de sus pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte
Golpe en la puerta, el profundo estruendo de Grayson Ariela. Su voz era inconfundible incluso a través de la barrera de la puerta. Él podía sentir la tensión en su tono. Entrar. Él llamó volviéndose hacia la entrada. Ariela entró en la habitación, su presencia inmediatamente llamó la atención incluso aunque se agachó ligeramente para pasar por la puerta humanizada, su presencia llenó el espacio de su púrpura. Los ojos eran más oscuros de lo habitual, intenso con el peso de lo que ella había venido a decir que habían hecho su movimiento. Ella le dijo voz baja pero constante: el ataque está sucediendo esta noche, tenemos que irnos ahora. El corazón de Isen saltó en su pecho, no por miedo, sino por la urgencia en sus palabras. Él se movió hacia ella agarrando su chaqueta y armas sabiendo instintivamente que este era el momento que habían estado esperando, el momento en que todo sucedería, desenredar tan pronto como él llegó a su lado. Ella colocó su mano sobre su hombro, rizando los dedos suavemente, pero con firmeza. El agarre siempre estuvo tan controlado, un testimonio de su poder. No llegaremos muy lejos si nos quedamos aquí, ella dijo. Que estábamos al ser casado, pensé que Isen murmuró sintiendo que la adrenalina se disparaba. Sus venas. Tenemos un plan que ejecutamos, ella respondió simplemente, pero no solo. Después miembros estadounidenses de alto rango de ambas facciones, Human y Bora, nos ven como una amenaza que ellos no se detendrá hasta que se destruya el ritual de conexión, hasta que se destruya la palabra mental de Isen. Entonces tenemos que completarlo antes de que puedan alcanzarnos. Los ojos de Ariel parpadearon con algo más suave. Lo completamos. Ella estuvo de acuerdo y por la primera vez hubo una ternura en su voz que no había estado allí antes de que se movieran rápidamente a través de la tenue luz. Pasillos de la estación, sus pasos casi silenciosos a pesar de la tensión crepitando en el aire. Cada sombra, cada corner podía ocultar a un enemigo. Ahora la mente de Isen estaba en alerta máxima, escaneando cada movimiento, cada parpadeo de luz. Pero a su lado Ariela era una fuerza de calma que movía con la gracia y precisión de una guerrera su corpulento cuerpo silencioso y letal. A medida que se adentraban más en la estación, no pasó mucho tiempo antes de que las alarmas comenzaran a sonar. Las luces rojas de emergencia proyectaban largas sombras en los oídos, sobre las paredes, aumentando la tensión entre ellos. Nos estamos quedando sin tiempo, murmuró Isen mirando a su Ariela. Asintió con la expresión endureciendo. Los túneles de mantenimiento demasiado obvio. Tan respondió su mente corriendo a través de alternativas. Esperarán que la carga tenga gravedad cero, será más difícil para ellos rastrearnos. Los labios de Ariela se crisparon en lo que casi parecía una sonrisa que la mayoría de los humanoides odian. Serogmost Bora también, tal vez ella admitió, pero hubo un destello de diversión en sus ojos. Pero confío en ti, Isen parpadeó. Ariela no era de las que lanzaban esas palabras a la ligera. Luego movámonos. Corrieron por el pasillo escuchando el eco de los pasos que se acercaban detrás. Un disparo de plasma distante pasó chisporroteando por él hombro de Isen y maldijo debajo de su: la respiración me lo permite. Ariela gruñó deteniéndose solo brevemente para rasgar una sección de la pared. Liberándose con una mano, la arrojó por el pasillo con su fuerza enviando el proyectil improvisado, estrellándose contra sus perseguidores. La demora les valió preciosos segundos y se lanzaron a la vuelta de la esquina hacia el acceso a la bodega de carga. Espero que te guste flotar, murmuró Isen mientras tecleaba el acceso código. Las puertas se abrieron, deslizándose para revelar la extensión de la cámara de carga de cero gravedad. Más allá de eso, Ariela no respondió, pero no dudó en sus pasos, ya que se lanzaron al vacío ingrávido. La sensación de flotar por el espacio era familiar para Ethan, pero para Ariela, la experiencia fue mucho más desorientadora en su enorme cuerpo, por lo general, tan elegante y equilibrado, agitado ligeramente en ausencia de gravedad. Ethan maniobró hacia ella estabilizándola con suaves toques. Trabaja con el vacío, no luches contra él, murmuró, sus manos guiándola. Ella lo miró con sus ojos morados oscuros e intensos. Yo no, como si se sintiera fuera de control. Admitió que su voz era más baja de lo habitual. Entonces confía en mí, Isen dijo en voz baja cerrando su mirada con la de ella. No dejaré que se le caigan los labios. Se separaron ligeramente y por un momento algo pasó entre ellos, algo más profundo que las palabras, la conexión que había estado construyendo durante tanto tiempo que comenzaba a solidificarse incluso sin el ritual que sus perseguidores dudaron ante ella. Entrada a la bodega de carga exactamente como Isen había predicho, el entorno de cero gravedad arrojó a la mayoría de los humanoides y les dio el tiempo que necesitaban para deslizarse más profundamente en el bosque de contenedores flotantes que su especie. Ariela dijo: cómo se movieron se adapta notablemente bien a la adversidad, hemos tenido mucha práctica. Ethan respondió con una leve sonrisa. Se puso sobrio rápidamente, aunque sus ojos escaneaban el área. La verdadera pregunta es: ¿quiénes tratando de matarnos? Esos no eran solo mercenarios. Ariela no estuvo de acuerdo con su voz, llenos de ira. Algunos de ellos eran guerreros Bora de mi propio elenco al que se han unido
Fuerzas con los humanos que temen la conexión. La mandíbula de Isen apretó que apareció el miedo a lo que podríamos lograr juntos antes de que Ariela pudiera responder. Un nuevo grupo de atacantes en el extremo opuesto de la bodega de carga, usando botas magnéticas para mantener el equilibrio. Isen maldijo en voz baja tirando de Ariela detrás de un contenedor flotante. Necesitamos llegar a las esclusas de emergencia, dijo con voz entrecortada. Si puede llegar al casco exterior podríamos ser capaces de escabullirnos. Una explosión repentina sacudió la estación enviando contenedores cayendo a través del vacío sin aire. El brazo de Ariela salió disparado empujando a Isen hacia su pecho como una enorme pieza de escombros, superado con obstáculos. Me salvaste de nuevo. Isen jadeó con el corazón latiendo contra sus costillas. Protegemos lo que es precioso para nosotros, ella respondió con su voz llena de intensidad silenciosa. La respiración de Isen enganchó. La forma en que lo dijo, la forma en que sus ojos encerrado en su no era solo una declaración de lealtad, era algo mucho más profundo, mucho más personal. Pero allí no era el momento de detenerse en eso. Ahora se abrieron paso a través del caos usando los escombros para cubrirse, pero sus perseguidores estaban implacablemente volviéndose más audaces mientras navegaban por el traicionero entorno de cero gravedad. Otra explosión envió una nueva ola de escombros volando y las luces de emergencia de la estación comenzaron a parpadear. El soporte vital está fallando en sectores 12, 15. La IA de la estación anunció con calma los protocolos de emergencia comprometidos que están tratando de obligarnos a arrinconarnos. Isen se dio cuenta de que su mente se aceleraba. Están cortando secciones de la estación para atraparnos. Ariela apretó la mandíbula y luego encontraremos otra salida. Se impulsaron hacia la emergencia más cercana, esclusa de aire, pero cuando se acercaban a la escotilla, otra explosión sacudió la estación y cerró la enorme puerta de golpe. Isen maldijo en voz baja agarrándose a una viga de soporte cercana para estabilizarse. Nos estamos quedando sin opciones, él murmuró. Ariela miró alrededor de sus ojos morados entrecerrándose mientras tomaba sus alrededores. Solo queda una opción. Isen volvió hacia ella, sus cejas frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir con que? Ella extendió la mano ahuecando su rostro con su enorme mano? Su toque increíblemente suave. El ritual de conexión lo completamos ahora. El corazón de Isen dio un vuelco. Aquí ahora no hay otra opción, dijo ella. Voz baja y firme, no podemos esperar más. El ritual es nuestra única oportunidad. Ethan tragó con fuerza, su mente acelerando. El ritual de conexión no era solo una formalidad diplomática, era algo mucho más profundo que los uniría de una manera que ninguno de ellos podría comprender completamente, y una vez que había terminado, no habría vuelta atrás. Él la miró buscando en sus ojos cualquier signo de duda, pero no había ninguno. Ariela estaba resuelta, su mirada inquebrantable mientras ella lo miraba. Estoy lista, él dijo en voz baja, con voz firme a pesar de la torbellino de emoción arremolinándose dentro de él. Los labios de Ariela se curvaron en una leve sonrisa. Sus ojos se suavizaron. Entonces comencemos. Encontraron una pequeña cámara de mantenimiento sellando la puerta detrás de ellos para ganar algo de tiempo. El aire escaseaba y la iluminación de emergencia estaba fundida todo en un resplandor rojo que hacía que el espacio se sintiera aún más claustrofóbico, pero nada de eso importaba ahora. Isen y Ariela se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, una frente a la otra, a la tenue luz. Su piel plateada y escamada parecía brillar en el cielo. Oscuridad, sus ojos morados luminosos mientras ella lo alcanzaba. Tu mente a mi mente. Ella comenzó, su voz un zumbido bajo y constante. Tu corazón a mi corazón. Sus dedos entrelazados y a pesar de la gran diferencia en sus tamaños, la conexión se sintió bien. Isen pudo sentir el calor de su piel, el pulso de su energía vibrando bajo la superficie. Tu fuerza a mi fuerza. Él continuó, su voz apenas más que un susurro. Tu alma a mi alma. La conexión entre se profundizaron y Isen sintió una repentina oleada de emociones, miedo, deseo, anhelo, pero no eran solo sus emociones, también eran las de ella sangrando en su conciencia como colores de agua que se mezclan. Juntos vieron destellos de sus recuerdos de su infancia en el mundo natal de Velora, el peso de la tradición y las expectativas presionando sobre sus hombros. Él lo vio en el momento en que ella lo vio por primera vez. Su despido inicial de él como débil e insignificante, seguido de su creciente fascinación por su tranquila fuerza. Ya cambió, ella le vio su soledad, su deseo de cerrar la brecha entre sus especies, su creciente atracción por ella a pesar de las vastas diferencias entre ellos. Sus mentes entrelazaron, sus pensamientos y sentimientos se volvían uno a medida que continuaban con el ritual. El aire en la cámara se volvía más delgado, pero ninguno de los dos de ellos notaron que estaban demasiado perdidos el uno en el otro, demasiado consumidos por la profundidad de su conexión. Ariela Isen susurró, su voz una mezcla de asombro y maravilla. Nunca pensé que ella tampoco, respondió su voz igualmente suave, igualmente llena de asombro. Su conexión alcanzó su punto máximo y en ese momento algo tan cambiado podía sentir la energía que corría a través de él cambiándolo a un nivel fundamental.
Jadeaba por su cuerpo, temblando cuando la transformación se apoderó de Ariela. Los ojos se abrieron al sentir también su enorme cuerpo se estremeció cuando la energía fluyó a través de su remodelación. Ella la alteró de maneras que no podía comprender completamente, pero incluso cuando sus cuerpos cambiaron la conexión se mantuvo fuerte, más fuerte que nunca antes. Ya no eran dos seres separados, eran uno. La puerta a la cámara empezó a ceder, el sonido de las herramientas de corte, resonando por él reducido espacio, pero ninguna de las dos les importaba que hubieran trascendido el mundo físico en el que sus mentes y almas se entrelazaban de una manera que nunca podría deshacerse. La puerta de la cámara se abrió de golpe, pero ellos atacantes se detuvieron en seco, esperaban encontrar a dos seres vulnerables atrapados en un acto desesperado que en cambio, vieron que dos figuras se transformaron más allá del reconocimiento. Isen y Ariela se paró uno al lado del otro, sus cuerpos brillando con la energía de su conexión completa. Sus ojos, ambos ahora brillando con el mismo tono púrpura luminoso, se fijaron en sus enemigos sin miedo. La voz inquebrantable de Ariela fue la primera en romper el silencio, llevando poder y alegría. La conexión es completa. Etán, su voz constante y resonante, hizo eco de sus palabras, y lo que se une no puede ser roto. Los soldados dudaron, sus armas levantadas pero su coraje vacilando. Estaba claro que los seres que estaban frente a ellos ya no eran solo un soldado humano y un guerrero Bora, se habían convertido en otra cosa, completamente, algo que trascendía los límites físicos y mentales de sus especies separadas. Había un nuevo tipo de poder en su sindicato que ninguna arma podía romper. Los atacantes comenzaron a retirarse, confusión y miedo extendiéndose entre sus filas. Isen y Ariela no los persiguieron, sino que simplemente se quedaron allí unidos, sabiendo que su vínculo ya había ganado la batalla. Como el último de los soldados desapareció por él pasillo, Isen se volvió hacia Ariela. Todavía podía sentir el zumbido eléctrico de su conexión, una sensación tan profunda que borró la línea entre donde sus pensamientos terminaron y ella comenzó. Él nunca se había sentido tan completo como Ariela. Una mano enorme extendió la mano y tocó suavemente su rostro. Su toque ya no era solo una expresión de cuidado, era una parte de su propia existencia, una extensión del vínculo que ahora compartían. Somos uno. Ella susurró, su voz llena de asombro. Puedo sentir todo, Isen, cada pensamiento, cada emoción. Estás dentro de mí y estás dentro de mí. Isen respondió su voz llena de la misma maravilla que él podía sentir, su fuerza latiendo a través de él, sus recuerdos y deseos entretejidos con los suyos. Por primera vez, pudo comprender verdaderamente la profundidad de sus experiencias, el peso de las expectativas puestas en ella como guerrera Bora, la soledad de estar separada de su gente. Veía el mundo a través de sus ojos y sabía lo que significaba ser ella. Sus cuerpos todavía zumbaban con la energía del ritual, la transformación no solo espiritual sino física. Ethan podía sentir que sus sentidos aumentaban, sus músculos respondían mejor, su mente más aguda que nunca. Ariel también parecía moverse con una nueva gracia, su forma, una vez imponente, ahora llevaba una ligereza que no había estado allí antes. Que ellos, no simplemente conectados, se habían convertido en una fusión de dos seres, cada uno mejorando el otro en formas que no podrían haber imaginado. Pero no se trataba solo de poder, se trataba de confianza, de amor. Ariela se acercó a su imponente forma, agachándose para que su rostro estuviera al mismo nivel que el de él. Realmente eres especial, ella susurró, su aliento rozando su piel. Ya la voz no estaba solo en sus oídos, resonó en su mente, una línea directa hacia su alma. He buscado esto toda mi vida, alguien que me viera no solo como guerrero, pero como más. Tú eras a quien estaba esperando. El corazón de Isen golpeó en su pecho. Pero no era miedo que era deseo. Un deseo que habían estado creciendo entre ellos durante tanto tiempo, retenidos por el deber y las circunstancias. Ahora en este momento no había nada a izquierda para mantenerlos separados. Eres fuerte, Ariela. Isen dijo, su voz baja, íntima. Sus manos se movieron hacia su rostro, sintiendo el calor de su piel debajo de sus dedos, el pulso de la vida que coincidía con el suyo. Pero tu fuerza no me asusta, es lo que me atrae hacia ti. Los ojos suaves de Ariela, sus enormes manos envolviendo las suyas mientras ella lo acercaba. Me has cambiado, pequeña guerrera, ella murmuró, sus labios curvándome en una pequeña sonrisa casi tímida. No pensé que pudiera sentirme así. Alguien. Isen sonrió, su corazón hinchándose de afecto. Ya no soy tan pequeño, estoy bromeando, mirando hacia sus brillantes ojos morados. No, ella estuvo de acuerdo con ella. Voz llena de calidez, eres más de lo que esperaba. Sus frentes conmovido y por un momento el resto del mundo desvaneció. Las alarmas, el caos fuera de la cámara, lo político, tensión, todo se volvió irrelevante. Todo lo que importaba era este momento, esta conexión que los unía tan completamente que ya no eran seres separados. La energía entre ellos intensificó, un calor que se elevaba desde el núcleo de su vínculo. No era solo el ritual lo que los había traído hasta aquí. Era el creciente afecto, el deseo que había hervido a fuego lento bajo la superficie durante tanto tiempo.
La conexión los había despojado de todas las barreras dejando nada más que pura emoción y ambos lo sintieron en los labios de Ariela flotaba cerca de él, su aliento cálido contra su piel, Isen, susurró con voz entrecortada. Con vulnerabilidad, algo que rara vez mostraba, Isen cerró la distancia entre sus labios se encontraron en un beso que fue tierno y poderoso fue un beso que habló de todo. Lo que tenían. Hemos pasado juntos por cada batalla, cada momento de duda, cada palabra tácita, sus cuerpos se movieron en sincronía, guiados no solo por el deseo sino por la conexión más profunda. Ahora compartían los brazos de Ariela envueltos alrededor de él tirando él contra ella y Isen pudieron sentir el ritmo de su corazón latiendo al ritmo de su beso profundizado y el vínculo entre ellos latía la vida, sus pensamientos y emociones se fusionaban aún más. No era solo un acto físico, sino fue el paso final en su unión la máxima expresión de confianza y amor ahora eres parte de mi Ariela susurró en su mente su voz mental suave pero firme y yo soy parte de ti la mano de Ethan deslizó hasta la nuca sus dedos, enredándose en su cabello no lo haría de otra manera sus movimientos se volvieron más fluidos sus cuerpos reaccionando a las sensaciones compartidas que fluían entre ellos cada toque, cada respiración era amplificado por la conexión haciendo que cada momento se sienta como una eternidad las manos de Ariela una vez tan rígidas y controlados ahora eran gentiles mientras exploraban los contornos de su cuerpo, su toque reverente y apasionado Ethan podía sentir sus emociones surgiendo a través de su vínculo, necesitaba su deseo, pero también su amor, un amor tan profundo que amenazaba con abrumarlo. Él respondió de la misma manera dejándola sentir lo suyo emociones la profundidad de su afecto por ella la admiración y el asombro que habían crecido. Desde el momento en que conocieron a su mentes juntas sus pensamientos entrelazados de una manera que hacía innecesarias las palabras se entendían el uno al otro en un nivel que iba más allá del lenguaje, más allá del contacto físico, fue una unión de almas algo mucho más profundo que cualquier cosa que cualquiera de ellos haya experimentado alguna vez a medida que pasaban los momentos. La intensidad de su vínculo solo creció sus cuerpos ahora en perfecta armonía se movieron juntos como uno solo. Sus movimientos reflejando no solo el ritual sino la verdadera intimidad que se había ido construyendo entre ellos Ariela que alguna vez tuvo estaba fría y distante, ahora estaba cálida y abierta, su cuerpo se ablandaba bajo su toque, y Isen, que siempre había sido tan controlado y disciplinado, se encontró rindiéndose al momento de dejar ir todo menos la sensación de estar con ella me has cambiado Ariela yo de nuevo, pero esta vez su voz estaba llena de asombro, como si todavía estuviera aceptando la transformación que hemos tenido, se cambiaron el uno al otro, Isen respondió con la voz apagada pero firme la mano. Se deslizó hacia abajo para encontrarse con la de ella sus dedos entrelazándose una vez más esto es más que un ritual. Somos nosotros la conexión alcanzó un crescendo la energía entre ellos crepitando como electricidad era como si todo el universo se había alineado llevándolos a este momento en el que nada más importaba, pero los dos se unieron en un vínculo eso nunca podría romperse cuando la ola final de la conexión los bañó, fue como si el tiempo mismo hubiera tan detenido pudo sentir que su mente expandía su conciencia fusionándose con Arielas de una manera que desafiaba toda explicación él podía sentir sus recuerdos, sus pensamientos, sus deseos más profundos y ella podía sentir la soledad que había llevado consigo durante tanto tiempo el anhelo de ser más que solo un soldado para ser visto para ser amado y ahora se habían encontrado el uno al otro mientras sus cuerpos calmaban su respiración lenta. Isen la miró a los ojos y su corazón se hinchó de amor ahora somos diferentes él susurró su voz llena de asombro Ariela asintió con la mano acercándose a la taza su rostro sí, somos más de lo que éramos antes de que sus dedos trazaran las líneas de su mandíbula su toque íntimo y tierno ahora somos verdaderamente uno en el que brilla sus ojos comenzaron a desvanecerse, pero el vínculo se mantuvo más fuerte que nunca. Habían completado el ritual. Pero ella transformación estaba lejos de terminar, ya no eran solo un humano y un Bora, eran algo más, algo nuevo, una unión de dos almas que nunca sería deshecho Ben Ariela dijo en voz baja su voz mezclada con afecto es hora de regresaron mientras permanecían de pie, su cuerpo aún zumbando con la energía de la conexión que sabían que el mundo fuera de la cámara los estaría esperando, pero ya no eran las mismas personas que habían entrado en esta sala, éramos más fuertes. Ahora unidos en los días que siguieron, Isen y Ariela se convirtieron en una prueba viviente de lo que era posible entre sus especies. Su vínculo permanente visible en sus apariencias alteradas y conciencia compartida provocó una revolución en las relaciones humanas. Devora te arrepientes de que Isen preguntará una noche. Mientras observaban cómo la Tierra se elevaba sobre el horizonte lunar, sus mentes se entrelazaron contentas y lamentaron convertirse en uno con mi pequeña guerrera imposible.
El toque mental de Ariela estaba lleno de calidez y humor. Nunca no soy tan pequeño, ya no le recordaba, aunque todavía tenía que mirar hacia arriba para encontrarse con sus ojos. Nunca fuiste pequeña, donde importaba a ella. Respondió tirando de él cerca de tu corazón, tu coraje, tu amor, estos siempre fueron gigantes. Sus mentes se fusionaron en la danza ahora familiar de la conciencia compartida. Su vínculo es un testimonio del poder del amor para trascender todas las barreras físicas, culturales e incluso biológicos. Se habían convertido en algo nuevo, algo maravilloso, y al hacerlo había abierto la puerta para que otros siguieran el lunar. La estación diplomática, que alguna vez fue un simple punto de encuentro entre especies, se había convertido en el lugar de nacimiento de una nueva era, y en su corazón quedaron Isen y Ariela cambiados para siempre, conectados para siempre, enamorados. ¿Qué ahora? Isen preguntó si su conciencia compartida significaba que él ya sabía la respuesta. Ahora Ariela sonrió con los ojos morados a juego con el suyo. Mostramos a otros el camino juntos. Su historia se convirtió en leyenda entre ambas especies. El soldado humano y el guerrero Bora que se atrevieron a conectar, quien enfrentó la muerte y la transformación por amor, que surgió como prueba viviente de que los límites más grandes existen solo en el mente. Y mientras permanecían juntos observando sus dos mundos orbitando por el espacio, sus mentes unidas se acercaron para tocar las infinitas posibilidades que les esperaban. Se habían convertido en más de lo que ninguno de los dos había soñado posible, y su viaje apenas comenzaba. La conexión los había cambiado, pero el amor que los había llevado a ella seguía siendo su mayor transformación de todas.